Hola Ricardo, buenos días. Sí, aquí estamos nuevamente con esta propuesta comunicacional en los diálogos de la producción de APR Comunicación Digital, esta alianza periodística por y para Riobamba, por y para Chimborazo. Y claro, nuestras disculpas debidas, nuestra agenda estaba establecida, pero nuestros invitados, uno tuvo dificultades técnicas y otro, en cambio, la excusa respectiva por su agenda que fue modificada. Pero nuestra tercera invitada sí está presente. Y claro, saludamos con ella precisamente para poder mantener este diálogo con la máster Catherine Argotti. Ella es la secretaria técnica de Planifica Ecuador, entidad que obviamente tiene la responsabilidad de una estructura de Estado, de una guía y un norte para precisamente el desarrollo del país. Con ello, obviamente, la antesala le saludamos. Máster, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Ricardo y Neto. Un gusto conversar con todos ustedes. Muy gentil la invitación. Máster, iniciemos básicamente, ¿cómo se encuentra Planifica Ecuador? La ex Emplades, ¿en qué se parece? ¿Únicamente fue en nombre o básicamente hay cambios de fondo que obviamente ha tenido Planifica Ecuador? Gracias. En el caso de Planifica Ecuador actualmente, sí es verdad, la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES era mucho más pesada, digamos, en su estructura, donde tenía 16 subsecretarías. Y cuando nosotros ya vinimos aquí en la revisión, nos dimos cuenta de que no necesitábamos tanto peso en este espacio, en el tema ya profesional y de lo que nosotros tenemos que hacer desde la Constitución como país. Lo que sí estamos es en lideramos, coordinamos y articulamos toda la planificación nacional. Hemos terminado con 3 subsecretarías donde está planificación, seguimiento y la evaluación de lo que se debe hacer de cada uno de los proyectos que antes realmente no se hacían. Hemos hecho cambios de fondo, esa estructura es importante para nosotros y así el apoyo va orientado a un nuevo modelo de gestión, donde estamos justamente fortaleciendo todo este espacio del modelo de gestión para apoyar al gobierno nacional y también a los gobiernos autónomos descentralizados a manejar mucho mejor el énfasis de su planificación. Ahora, en el balance general de esta circunstancia que obviamente se está evidenciando, tiene que ver con una estructura de Estado, que de acuerdo al anterior Semplares, terminó por manejarlo por distritos, zonales o como quiera llamarse dentro de la circunstancia, con el objetivo de descentralizar al gobierno central y recaer en un beneficio directo hacia cada uno de los sectores. Esta zonificación del país determinó en que tengamos ciudades con mayor énfasis de presencia de zonificación y otras de menor. El balance y evaluación para Planifica Ecuador, ¿cómo lo tiene? En esa estructura, como tal, en su momento, la zonificación, donde son las 9 zonas de país que se dieron desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, estaba estructurada y se podía manejar. Ya ahora que nosotros hacemos el análisis, no concuerda con lo que necesitamos, porque muchas de las provincias no han sido atendidas como deberían ser. Voy a darle un ejemplo así, la zona 1, que contiene lo que es Esmeraldas, que está Carchi, está la parte de Imbabura y luego Sucumbíos. Las distancias mismas no les han generado a ellos, por ejemplo, atender como es debido Sucumbíos y atender como es debido también la zona de Esmeraldas. Planifica, se ha cambiado estos días a Esmeraldas porque necesitamos una mayor atención. Estamos ya al momento volviendo a esa desconcentración, vamos a tener la desconcentración porque el servicio al ciudadano tiene que llegar, ese tiene que ser fuerte, ese no se debe bajar nunca, pero sí en un orden de no tener duplicidad y la cercanía debe ser importante. Entonces, lo que hemos hecho es optimizando el Estado desde el año anterior, que ya venimos en este proceso, es abran oficinas técnicas, no tenemos que tener una carga tan fuerte de jerarquía. La desjerarquización fue importantísimo, no necesitas un coordinador zonal, un director distrital para atender a la ciudadanía. Es importante sí tener el servicio ahí, pero la jerarquía es la que también venía acumulando también la parte presupuestaria muy fuerte y eso es lo que venimos definiendo. Ya estamos al momento reestructurando las zonas de planificación como tal para que se atiendan a los lugares donde no se ha podido llegar. Esto es una directriz y lineamiento muy fuerte desde planificación. Estamos cambiando las metas del Plan Nacional de Desarrollo, mucho más ahora con la pandemia, tenemos que cambiar esas metas, ya no se puede estructurar de la misma manera. Y la apertura, el cierre de entidades públicas que no necesitaban estar por la duplicidad, demasiado amplia la duplicidad de funciones,
que las podemos manejar y transparentar y desconcentrar como es debido, es decir, que no sea una desconcentración sin un límite, una desconcentración sin una planificación ni optimizada, pero eso sí, sin disminuir el servicio que debe llegar y la optimización al ciudadano. Eso siempre se va a mantener y manejar. Señora secretaria, cuando usted hace referencia particularmente al Plan Nacional de Desarrollo que se lo construyó, mi consulta iba justamente con respecto a lo que estamos pasando, es decir, el tema de la pandemia. Ahora, en la medida de que esta construcción de este plan de desarrollo mucho tuvo que ver la participación de la sociedad civil, las propuestas desde la parte incluso en donde se prioriza los derechos de la naturaleza, que como reconocimiento fundamental lo tenemos nosotros en la Constitución. Sin embargo, en este sentido hay un ingrediente que tiene que ver con la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, al tener menos dinero, al tener menos capacidad obviamente adquisitiva, ¿qué es lo que se va a priorizar y quién va a priorizar? Porque aparentemente cada uno está priorizando sobre lo que ha manifestado o lo que dice el COE nacional. Digo al parecer, porque necesariamente si realizamos un balance o la relación con los objetivos que tenía este plan, ¿cuándo se van a tener estos cambios? Para que obviamente los GATS, los diferentes gobiernos autónomos que se encuentran en el territorio, empiecen a trabajar y no simplemente se tengan excusas para obviamente salvaguardar aquellos derechos que necesariamente tiene la sociedad en general y la naturaleza como prioridad. De hecho, como usted comenta, Ricardo, nosotros tenemos la planificación dada 2017-2021, que es lo que le corresponde a un gobernante. El momento en que nosotros tenemos la crisis de la pandemia, que ya en marzo fue lo más fuerte para nosotros y se inició ahí, muchas de las metas empezaron a cambiar. Más no esos son los proyectos, porque los proyectos construidos con la ciudadanía, los proyectos construidos justamente que deben impactar en los territorios, tuvieron, digamos, la parte de infraestructura muy alta, muy fuerte, pero en este momento nosotros, ¿qué tenemos? Cuatro cosas muy fuertes que son fortalecer el sistema de salud aún más, garantizar la alimentación, proteger y mantener también la dolarización, que es lo que se maneja en el país, y cómo nosotros, a través de esos proyectos, hemos venido ya analizando el proyecto anual de inversiones, justamente cómo nosotros tenemos que reorientar. Es decir, tenemos que reorientar justamente a la crisis financiera que tenemos en este momento en el país, que para nadie eso es Un oculto, secreto. es muy fuerte, ¿no es cierto? Y luego lo que nosotros tenemos es que cumplir con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué pasó? En los gobiernos autónomos descentralizados, cuando ellos son electos, tienen un año, según la ley, para presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esa planificación incluso ellos lo tienen depositado en el CNE. Ellos lo depositan y en un año tienen que cumplir ese espacio. Cuando en marzo todos vinimos y ya vino la crisis más fuerte de la pandemia, nosotros como Planifica Ecuador, conscientes de eso y sabíamos que ya habíamos hecho el análisis con los GAT en ese momento, porque ya veníamos trabajando desde agosto del año anterior. ¿Qué pasa? Vimos que todos ellos estaban orientados por ejemplo, a la infraestructura de embellecer ciudades, en otros casos los mercados, construcción de canchas. Dijimos, hey, estamos en este momento en una crisis, no podemos generarlo. Así que solicitamos a la Asamblea Nacional que nos cambiara ese espacio de la ley y les diera un plazo mayor para el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Lo que hicimos en este momento, estamos trabajando en los territorios ya con ellos, es actualizando esos planes justamente a la capacidad de la crisis que tiene cada uno. Cada territorio tiene una propia característica, cada territorio tiene una potencialidad y también una necesidad, y a eso se le está orientando. ¿Qué necesidades hemos levantado de la ciudadanía? La reactivación económica y productiva es importante, a eso le estamos apuntando en este momento. Entonces estamos trabajando absolutamente con todos los gobiernos autónomos. Ya Planifica está en territorio hace más de un mes, somos quienes estamos de la mano con alcaldes, con los prefectos, los cantonales y los parroquiales, revisando qué pasa y cómo gestionamos para que ese plan tenga un impacto en la ciudadanía de acuerdo a la crisis que tiene ese momento. Por ejemplo, hay muchos de los alcaldes que me han dicho, voy a reestructurar todo el plan. Otros dicen, ya no voy. Claro, tengo que ver cómo reestructuro mi transporte público. Los mercados, ya la manipulación de alimentos tiene que venir a otro lado. Tengo que sanitizar toda la gente que entra ahí. El distanciamiento social es importante. Entonces, estos cambios también cambian la planificación. Así que lo estamos orientando a eso, a los cambios también de reactivación productiva.
Señora ministra, es importante también conocer precisamente de estas circunstancias. Usted dice los acercamientos con cada uno de los sectores y gobiernos seccionales. Pero esta estructura del Estado y estas coordinaciones zonales parecería o queda en la mente del ciudadano común de tener ciudades élites y ciudades secundarias. Y muchas veces esta modificación de estructuración queda precisamente sentenciado en eso, en de que las ciudades que dejan de ser zonales terminan teniendo menor jerarquía y menor importancia dentro del acontecer del país. Esta es una aclaración precisamente por lo ocurrido en nuestra provincia, donde muchas zonales han sido modificadas y trasladadas hacia Ciudad de Ambato u otras ciudades, y justamente en este instante la polémica y discusión está con la zonal del Ministerio del Agua y el Ambiente que se fusionaron y que de acuerdo a el acuerdo ministerial y registro oficial pertenecería a Ambato, pero de acuerdo al viceministro de Ambiente, el compromiso es que se quede en Chimborazo. Estas circunstancias polarizan a las ciudades y claro, empieza también a calificarse la actuación de las autoridades provinciales en defensa o pro defensa de estas instituciones. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen desde Planifica Ecuador sobre esos temas? Ya, en el caso de lo que usted me especifica, Neto, sí es verdad, estaban estructurados de esa manera en la fusión de lo que es el Ministerio de Ambiente con Senado. Pero nosotros siempre hacemos los análisis y no, más allá de ser un requerimiento, es una necesidad, porque el análisis que se hace desde acá es la población objetivo primero, la prestación de servicios, el acceso, la conectividad y los flujos migratorios internos. Eso tenemos que reestructurarlo. No es que hace años como se manejaba, se tiene que seguir manejando en este momento. Entonces, lo que se está haciendo es corregir esa presencia en el territorio. Siempre yo les decía y a todos explico, no es la jerarquía lo que a nosotros nos da, ni al ciudadano le puede interesar que un director o un coordinador zonal sea el que le dé fuerza. El que tiene que solucionar el servicio es quien está ahí en su presencia. No es que un director soluciona más que otro. A eso tenemos que empezar a quitar de nuestra cabeza que la jerarquía es la única que resuelve, por eso se centraliza tanto. No es así. Es que el servicio tiene que ser el adecuado, sea que maneje un director, un técnico o una persona que represente en la institución, tiene que dar el servicio al ciudadano. No es que porque es director le da mayor jerarquía, no le da jerarquía mayor. Eso hay que trabajarlo mucho. La parte productiva es importantísima. ¿A qué le interesa al ciudadano? Que le llegue el servicio y que le llegue la parte productiva, no que le llegue el director o que se deba generar. Y así se deben manejar las instituciones. Por eso es importante sí atender en todos los territorios. No se puede centralizar en una sola ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso nosotros estamos abriendo a que las otras ciudades tengan la intervención de cada uno de los servicios que debe tener tanto el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, Educación y los demás que estamos en ese territorio. Tenemos que estar presentes en cada uno de los servicios que el ciudadano le tengan que llegar. Señora secretaria, precisamente en lo que respecta a este plan de desarrollo, se indica que una de las metas pensadas en cuanto a los recursos naturales es el desarrollo de mecanismos de compensación y declaratorias de protección hídrica, de manera particular el tema de fuentes de agua, la reducción de deforestación, el apoyo a una agricultura sostenible. En base a esto que acabo de manifestar, ¿cómo se va a trabajar de ahora en adelante? Porque tomemos en cuenta en primer lugar esta situación que usted no la ha delimitado y me refiero y me explico al tema de la coordinación zonal. Si es expresamente que va a quedarse en la provincia de Chimborazo, porque el viceministro la semana anterior que estuvo presente el viceministro de Agua, indicaba que se está trabajando desde aquí, desde el territorio, y que el hecho de realizar en papeles el tema de la coordinación, eso va a durar un tiempo. Sin embargo, estamos en un país de derecho, no de opinión, y obviamente una opinión o lo que diga, y es muy respetable la opinión de cualquier autoridad, si está escrito, se entiende que lo que está escrito es lo que vale, o básicamente, en base a este tema, ¿en qué momento se va a zanjar para que no exista esta preocupación, tanto en la provincia de Chimborazo como en las otras provincias que forman parte, obviamente, de esta coordinación zonal? Va a ser en estos días, Ricardo, porque nosotros como Planifica estamos haciendo un alcance a ese posicionamiento de la institución. Se aprobó inicialmente por el decreto, pero tiene que quedarse esa coordinación en Chimborazo.
estamos de acuerdo con esto, ya lo estamos reestructurando precisamente por el análisis que tenemos que hacer. No podemos tomar nosotros como institución o un ente planificador y técnico análisis al apuro, perdóneme que le diga así, análisis rápidos, sino, como le decía, la presencia, el saber la población objetivo, a dónde va. Entonces nosotros seguimos conscientes de que tiene que quedarse en la parte de Chimborazo esa coordinación. Luego de esa coordinación, una cosa es quedarse en la coordinación ahí, pero el territorio tiene que ser atendido en toda su extensión. Como En la le decía, coordinación. en la coordinación y también aparte, porque yo debo tener una oficina técnica que sea la que esté muy cercana a la población, que me apoye y me diga a mí cuál es la alerta que yo tengo en este momento. Entonces es importantísimo nosotros desplegar un poco el territorio, pero no puedo tener un coordinador aquí, otro coordinador acá, no, es una coordinación fuerte en una provincia, pero el resto tiene que ser atendido igual con las oficinas técnicas que necesite o los distritos, como lo vayan a manejar. Además, el tema de agua es en la Sierra Central, es bastante álgido, complejo y necesitamos apoyar para aprovechar ese espacio. Ahora nosotros estamos siendo mucho más fuertes en que todo lo que necesita la población tiene que darse. Entonces los flujos migratorios son importantísimos. La Sierra Centro para nosotros es la alimentación a nivel de todo el país. Nosotros tenemos esa claridad, así que lo vamos a manejar desde este espacio, en conjunto sí con ministro y viceministro de MAE. Ellos ya están estructurando este espacio, así que estos días tendrán ya digamos, la parte que nosotros tengamos la opción de decirles, aquí va a estar y la centralidad y el ciudadano va a ser atendido desde este espacio. Eso no tenemos ningún problema. Señora ministra, le digo así porque obviamente la Secretaría Técnica tiene jerarquía del ministerio, por eso obviamente le traslado precisamente las inquietudes de esta manera. Gracias. Esta estructura del Estado tiene precisamente una metodología para poder simplificar y optimizar la carga burocrática que tiene el país. Esta carga burocrática que también se ha visto por este tema económico que tiene que reestructurarse también. Sobre estas reestructuraciones y fusiones continuarán en otros temas muy similar a lo del Ministerio del Agua y el Ambiente, en otras partes del Estado. Y claro, estas circunstancias harán también minimizar hacia dónde el enfoque de la parte burocrática, tratando de ser un poco más, se puede decir, económicos dentro del gasto público en las circunstancias que vive tras la pandemia, señor ministro. Así es, nosotros, por ejemplo, de acuerdo a los decretos nuestros del presidente de la República, también tenemos 6 instituciones que se están fusionando, 7 se eliminan y 11 empresas públicas empiezan su proceso, ya están en un proceso de liquidación. Al momento nosotros ya nos encontramos en esta presencia en territorio primero. Siempre le digo, cuando desaparece una institución, no es que desaparece el servicio, lo que se hace es absorber otra institución que lo puede manejar. Este análisis no lo venimos haciendo desde hoy, desde que inició nuestro presidente Lenín Moreno, son 43 instituciones que se han venido ya eliminando y absorbiendo, y en este momento estamos en otras. Pero para llegar a esto, primero nosotros empezamos con un análisis técnico, donde yo repito y digo, ¿por qué tengo que repetir y tener 4 servidores, 4 funcionarios que hagan el mismo servicio? No puedo tener eso, porque además el gasto tiene que bajarse, no solamente por esta crisis, sino ya viene bajándose desde hace un tiempo. No podemos tener tanta gente haciendo lo mismo, y por eso más bien al contrario, nuestros ciudadanos sienten que no terminan de tener un buen servicio porque tenemos trabas y trabas precisamente por esa repetición. Así que lo que se está analizando en este momento y ya se está, es más, ejecutando, son otras instituciones. Luego también estamos estudiando otras más, donde vamos a ir estructurando los servicios. Por ejemplo, miren, en el MIES, en la Secretaría de Juventudes, tenemos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ASECO, está entrando Ecuador Estratégico, que eran 2 constructoras que estaban aparte, pero lo podemos manejar en infraestructura ahí, lo podemos manejar dentro de este proceso. Igual, Inmobiliar, quien estaba teniendo todo este espacio, entra al EMETOP, entonces son simplemente las competencias, asume otra institución, no se bajan las competencias, sino más bien se reestructuran, se ordenan, los servicios siempre van a tener una mejora de oportunidades, los gastos infructuosos en cuanto a tiempos para el ciudadano y los gastos para el Estado van a ser estructurados de mejor manera. Tenemos que seguir generando el ahorro que necesita, y no es un ahorro sacrificando servicios, es un ahorro, sí, de eliminando lo que viene en duplicidad. Eso es importante saber.
Señora ministra, a mí me gustaría realizarle una consulta, se la voy a hacer, pero le voy a trasladar también una participación de quienes obviamente nos están observando. Estas dos situaciones me gustaría obviamente que las pueda responder. Dice, Claro que saludos, sí. en el MIES nunca se hizo ninguna reestructuración institucional, entiendo que es acá en Chimborazo, ni evaluación del personal y se sacaron a 219 servidores con nombramiento a dedo. Eso sí, sí merece una reflexión de su parte. Lo otro, que tiene que ver de manera particular con estos objetivos que tiene el plan y que obviamente categoriza, bueno, no voy a utilizar el término categoriza, sino más bien divide en secciones a nuestro país, en donde la sección número uno y más importante o prioritaria es necesariamente lo que sucede en Quito y Guayaquil. Y una de las secciones, diríamos que la segunda o la tercera, es lo que corresponde a las áreas a la provincia de Chimborazo. Y me explico explícitamente en cuanto tiene que ver al mejoramiento o a esta propuesta del turismo comunitario, el turismo que pueda obviamente incluso empezar a generar divisas, dinero a los diferentes territorios. ¿Cómo se va apoyando, obviamente, en esta planificación que obviamente es macro, para que las diferentes comunidades de la comunidad más pequeña no se sigan preocupando? Porque necesariamente lo de la pandemia, ya sabemos, nadie estuvo preparado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que proponer acciones para que esta situación que era como un norte al 2030, no sé si es que ralentizó las acciones que se han ido tomando desde el gobierno central y obviamente al haber ralentizado, ¿qué otras acciones se van a emprender con el objetivo de ir tratando de obtener los mismos los objetivos que son nacionales y a nivel mundial en este tema? Listo. Ricardo, la primera pregunta del tema MIES en la provincia de Chimborazo, que la gente que haya salido, quienes, por ejemplo, yo le voy a dar el caso de Planifica como tal. Cuando nosotros reestructuramos y optimizamos y en ese momento vemos que no nos ha disminuido la fuerza, al contrario, estamos siendo más eficientes porque hemos trabajado a nivel de todo el estado y este fin de semana, desde la semana anterior, nosotros visitamos muchas comunidades en Chimborazo, muchas comunidades en Guaranda también, y Azuay y Azogues, Cañar, lo podemos hacer. Pero la reestructura como tal lo definen las autoridades. Es decir, si yo veo que duplico y yo vi funcionarios duplicando la misma actividad, necesito uno. Ahí sí, quien define es realmente es el patrón, digamos, o los ministerios como tal, el personal profesional que se necesita para trabajar. No todos los servidores públicos, sin desmerecer quienes realmente sí se esfuerzan por el trabajo, pero también existían servidores públicos que no querían trabajar, que no querían hacer muchas cosas y que nosotros simplemente tenemos gasto para el Estado. Eso también es importante reconocer que no todo el servidor público ha sido eficiente en su nivel. Yo todavía sigo viendo muchos casos de que no quieren trabajar, no se esfuerzan por el país realmente porque ya se acomodan a un sueldo, pero si sus autoridades decidieron la salida, no es solamente por un proceso de evaluación, me imagino cada uno, eso sí lo hace con el Ministerio del Trabajo ya como tal, y tendrán que decidir qué personal se está quedando y debe funcionar, porque la idea es tener personal que apoye y que realmente empuje el barco, caso contrario, el que retrasa el barco y rema para atrás, también tenemos que reconocer que eso sí nos encontramos muchísima gente dentro del servicio público que no apoya, que no ayuda a sacar el país adelante, al contrario, lo que hacen es retrasar. Fue esa, pero ya es una decisión muy espaciada de cada uno de los ministerios. Nosotros en la parte de personal no nos metemos, eso lo hacen ya cada uno con el Ministerio de Trabajo, donde ellos definen qué personal es el idóneo para que se quede trabajando en la institución. Eso ya es un espacio que ellos sí deben reconocer. Por el otro lado, ya en la parte de la provincia como tal, nosotros tenemos, por ejemplo, una coordinación zonal allá que está muy vigilante. Yo estuve la semana anterior con la gobernadora, con el alcalde de Riobamba, con Napoleón, trabajando en justo qué está pasando ahí, qué necesidades tiene la población. Así es la manera de construir una planificación en presencia. Yo no puedo escribirla detrás de un escritorio, tengo que estar en el territorio y saber qué es lo que pasa realmente ahí. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, el turismo ecológico, el turismo que se está manejando, el temor también era que la empresa de ferrocarriles desaparezca. Desaparece la empresa como tal, pero quien está en el servicio de ferrocarriles va a ser justamente el Ministerio de Turismo.
porque además del ferrocarril es un histórico de nuestro país. Tenemos muchos pasivos, que le faltaba liquidez para cubrir obligaciones a pérdida, que ha recibido más o menos las rutas, no tenían podrían tener gran rentabilidad, pero se ha agravado por esta situación. Entonces el turismo, la ministra de Turismo, Rosy, está trabajando para el turismo interno, porque en este momento casi ninguno estamos saliendo del país y el turismo internacional era fuerte. Ahora es cuando nos toca a todos manejar el turismo interno y ella está trabajando en un buen plan para que el turismo interno empiece a fortalecerse otra vez, así que no deben preocuparse de esa parte. Lo que necesitamos es organizarnos, tener un orden, la corresponsabilidad, le puedo decir, ciudadana, la corresponsabilidad de nuestros gobiernos autónomos descentralizados y la corresponsabilidad gubernamental es importante. Ya no podemos trabajar separados, creer que cada uno tiene que lucirse, no. Es el momento de unirnos más bien y que esta corresponsabilidad sea un encadenamiento para que la gente vuelva a su estructura productiva, tanto agrícola, artesanal, también en la parte del turismo interno es súper alta. Entonces tenemos que incluir a todos y todos tener una corresponsabilidad. ¿Qué se centra? Le puedo decir Quito, Guayaquil, como tal, son donde las poblaciones son altísimas. Ustedes saben, Guayaquil pasó muertes altísimas en el nivel del COVID, y ahí se da cuenta uno que es una desorganización estructural de las ciudades mismas. El caos urbano sigue siendo algo complicado, entonces lo que es un problema. Ese es un problema, por eso se centralizó muchísimo ahí, se vieron muchas más muertes. Yo visité muchas de las comunidades donde las comunidades no tienen absolutamente ningún contagio, muchísimas de ellas, donde se generaron los contagios. ¿Y por qué? Porque ellos son hasta un poco más organizados y ordenados. Nosotros en las ciudades vivimos la vida más desorganizada. Eso es otra cosa, pero no es que se centralice exactamente la atención aquí. Para mí, y yo le puedo decir con mucho respeto y cariño, es un ejemplo de ver cómo realmente en las comunidades se cuidan, y ese es un ejemplo de la corresponsabilidad que todos generan. Ese ejemplo tenemos que aprender los demás, sobre todo en las ciudades grandes. Señora ministra, el tiempo es el peor enemigo dentro de los diálogos y creo que se nos ha acabado el nuestro, pero no quiero dejar escapar porque no todos los días se puede hablar con quienes están planificando el futuro de un país. Y ese futuro de un país tiene una historia dentro de esta provincia. Obviamente, aquí nació la República, somos o tenemos un sinnúmero de membretes dentro del nombre de Riobamba y Chimborazo. Pero hay otra cosa que tampoco se va dilatando o se va erradicando y tiene que ver con los niveles de pobreza y desnutrición. Seguimos siendo una provincia de demasiada pobreza y desnutrición y cada uno de los gobiernos de turno han ido ofreciendo precisamente el poder tratar de erradicar, pero hasta el momento, desde que yo tengo memoria, y ya son varios años, señora ministra, la situación sigue siendo igual. Los mismos cantones, la misma provincia y las mismas estadísticas no han variado. Ha habido inclusión inclusive de organizaciones internacionales, sin embargo de todo eso la historia continúa así. Obviamente esta provincia exige y pide precisamente la atención de los gobiernos para al menos minimizar en algo eso y buscar precisamente que eso del camino para salir de ese embrollo en lo que se encuentra Chimborazo. En Planifica Ecuador, ¿hay algún plan que obviamente pueda sustentar esto a un futuro inmediato y a un largo plazo? Señora ministra, antes de que conteste, porque es concomitante y obviamente porque es el último cuestionamiento, esto mucho tiene que ver necesariamente con aquellos objetivos que se van enmarcando en el desarrollo sostenible, que obviamente están en la parte superior, por así decirlo, de aquellos objetivos en cambio del plan que tiene el gobierno. Yo me voy a referir también a un tema que es concomitante y es a este objetivo de agua limpia y saneamiento. Dentro de las metas de este objetivo, particularmente se indica que de aquí a 2030 se quiere lograr el acceso universal y equitativo del agua potable a un precio asequible para todos. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando precisamente con los gobiernos autónomos descentralizados en dos situaciones? La primera, en la calidad del agua. La segunda, obviamente, en que los desechos que van por las alcantarillas, en la mayor parte, como es de su conocimiento, van hacia los ríos. Entonces, estas dos situaciones que obviamente mucho tiene que ver, el tema de la pobreza necesariamente con la calidad y la pertinencia del agua que obviamente va llegando a las diferentes comunidades. Por favor. Gracias. Sí, voy a comentarles algo con la ciudad de Riobamba. El gobierno nacional se planificó invertir 23 millones de dólares, por ejemplo, en los proyectos de salud, de educación, atención a los grupos vulnerables. Es verdad, nosotros también hemos ido y todavía los niveles de pobreza están muy altos, ya
no se termina de hacer, pero es lo que yo les decía, tenemos que ser más ordenados todos, tenemos que agrupar, en este caso al GAD de Chimborazo, a la prefectura, tenemos que unificar a los parroquiales y también con el gobierno nacional, donde no solamente es esperar del gobierno, tenemos a la academia muchísimo allá, porque ellos pueden actualizar muchos temas para enfrentar esta pandemia y pospandemia, solo que trabajamos sueltos, trabajamos solos. Por ejemplo, yo recuerdo desde el constante, nosotros hicimos en Guano un seguimiento para Casa para Todos, en Guano, Cumandá y Riobamba, donde fueron 3 complejos habitacionales que se dieron ahí. Este proyecto se realizó, por ejemplo, en Casa para Todos, que es un ejemplo a nivel mundial, porque el BID reconoció como uno de los proyectos más innovadores del continente, imagínense. O sea, sí han tenido cosas muy fuertes, se ha fortalecido la infraestructura y capacidad hospitalaria, el acceso a la educación y gobierno de todos es compleja, yo lo sé, pero tenemos varias unidades educativas allá. El GAD provincial de Chimborazo, ellos ya actualizaron su plan de ordenamiento territorial, donde están incluyendo programación y acciones post-pandemia y pandemia a través de acciones del fortalecimiento productivo de la provincia. Yo vi mucha gente que salía de los territorios a vender en las carreteras. Esa es una realidad que estamos pasando y a nadie podemos ocultar, pero necesitamos nuevamente la corresponsabilidad, como les digo, dentro de un GAD, gobierno, academia y también instituciones privadas que nos podamos ayudar para que esto siga hacia atrás y no siga hacia adelante, y todos hablamos de la pobreza y tenemos que vencerla, pero también necesitamos apoyarnos, no solamente es esperar de un solo gobierno, sino todos. La información que tenemos dentro de los GAD es importantísima, la SPOCH, la Universidad Nacional de Chimborazo, para nosotros son claves en este espacio, en este ritmo, y varios de las situaciones que nosotros hemos venido planificando se van estructurando a eso. MAE, al fusionarse con Senagua, también tiene que estructurar dentro de toda la lógica de lo que es agua, saneamiento. Vimos problemas de vialidad. Yo sigo viendo eso, pero tenemos que, dentro de la planificación, por eso estamos estructurando algo muy fuerte que vaya concluyendo en, primero, no gastar tanto solamente en salarios, sino en las acciones que realmente necesitamos nosotros en este momento. Estamos trabajando igual en la vialidad, eso lo hemos trasladado al EMETOP y también a la prefectura. La vialidad es importante, porque cómo llegamos con la alimentación a los mercados, tenemos que abrir mercados, todos caminamos hacia diferentes lados. Entonces sí estamos trabajando dentro de la planificación para que todo vuelva a ser un orden, como le digo, en los puntos que necesita realmente la provincia. La provincia es una de las provincias más importantes para mí, porque son quienes alimentan a todo el país en muchos espacios. Así que tenemos que fortalecer esa parte productiva. Yo le decía incluso a su prefecto y a su alcalde, necesitamos unirse entre los dos a trabajar en realmente lo que necesitan y no duplicar nuevamente las cosas. Si uno entrega kits, el otro tiene que estar desinfectando. Si el uno realiza en el bono, nosotros estamos subiendo con el registro social. ¿Y qué le dijeron? Ellos lo van a trabajar así. La próxima semana, el 27, vamos a volver a reunirnos. No estuvo el señor prefecto en esa reunión, estuvimos con la gobernadora, el alcalde Napoleón. Él tiene muchas buenas espacios para realizar. También la prefectura, sé que está haciendo incluso trueques, pero la idea, y les puedo decir, mis queridos Ricardo y Neto, necesitamos que ellos se unan a trabajar mucho más de cerca. Eso es lo que nos va a sacar adelante. No es solitarios donde vamos a manejar. Planificación es todo, pero no es solitario. Ahí sí les pido a todas las autoridades, únanse a trabajar juntos por esas parroquias rurales, por esa población. Son ellos los que tienen que generar. Ahí sí yo les voy a decir por aquí, necesito que se unan más, porque no tenemos que desperdiciar los recursos trabajando solos. No necesitamos trabajar solos en este momento. Muchísimas gracias. La magister Catherine Argotti, ella es secretaria técnica de Planifica Ecuador y estuvo en diálogo con APR Comunicación Digital y este enlace de varias plataformas digitales y medios de comunicación, propuesta comunicacional. Muchísimas gracias a la señora ministra que nos ha permitido obviamente hablar de varios temas. Mire que hemos tocado únicamente 2 objetivos de los 17 al menos que se tienen a nivel internacional, y cada uno tiene una importancia fundamental para la vida, no para otra situación. Muchísimas gracias la atención y aspiramos poder obviamente sostener un diálogo con respecto a otros temas que necesariamente tiene que ver con esta situación a la que hemos emitido. Muchísimas gracias su presencia. Ricardo y Neto, muchas gracias a ustedes también. Un buen día. Sin lugar a dudas que ha sido muy satisfactorio y obviamente es importante el mensaje que llegó precisamente.